Hola, hoy comenzamos con el tema 31, que tiene por título Parálisis facial central y periférica. Veremos aspectos de la evaluación y del tratamiento fisioterápico. El- Hay cuestiones que hemos comentado ya cuando vimos el año pasado el método de tratamiento de Juan Brondo, pero tenemos que insistir en algunas cosas para entender qué músculos que pueden estar afectados en los diferentes tipos de parálisis facial, que os voy a desgranar así con un poquito de detalle. Entonces, sabemos que en lo que nos vamos a centrar va a ser en los músculos de la mímica, que también insisto en ello en el caso clínico, que algunos ya lo habéis hecho y otros que estáis pendientes de hacerlo, incluso los de la semana pasada que no se pudo realizar, pues lo fijaremos una nueva fecha para poder realizar ese caso clínico. Nos fijamos, como digo, en la musculatura de la mímica. Cuando hablamos de la musculatura de la mímica, pues tenemos que separar por motivos didácticos pues los músculos en tres grandes zonas, ¿no? En los músculos que están alrededor de los ojos, los músculos que están alrededor de la nariz y los músculos que están alrededor de la boca. Claro, por supuesto que la separación es por causas didácticas, ¿no? Para entender un poco las funciones y después cómo evaluarlo y cómo enfocar el tratamiento, que el aspecto del tratamiento es lo que abordamos en el caso clínico, como ya pudisteis ver en el vídeo que os subí y también en lo que vemos en la clase presencial. Cuando vemos esta imagen con los músculos de la cara, sabemos que todos estos que aparecen están inervados por el mismo nervio, como veremos después. Simplemente pues vemos una imagen global de músculos desde la parte más craneal, que sería el músculo occipitofrontal, vemos el orbicular de los párpados, todos aquellos que están alrededor de la nariz, que el transverso en su porción transversa el nasal porción transversa o porción alar, los elevadores del labio superior, etcétera, etcétera. El auricular de los labios y todo esto que ya vamos a ir viendo solamente agrupados para saber qué funciones realizan de manera conjunta o de manera sinérgica, que nos va a venir bien para conocer después qué movimientos tenemos que pedirle a los pacientes para evaluar si mueven correctamente o no esos músculos. Cuando nos fijamos en los músculos que están alrededor de los ojos, siempre voy a hacer como dos grupos, ¿no? Los que diríamos los constrictores, es decir, los que cierran los ojos, y los dilatadores, que son los que abren los ojos. Terminología, para mantener la misma terminología, para que entendamos que constricción es cierre y dilatación es apertura. Entonces, os voy a ir diciendo los músculos para que tengamos en la cabeza qué músculos son los que hacen cada función global, para que cuando nosotros le pidamos un movimiento a nuestro paciente, sepamos qué músculos tienen que estar actuando. Entonces, si hubiera algún déficit de algún movimiento, pues entonces deberíamos ir a esos músculos para evaluar si están correctamente o si hay algún tipo de dificultad para realizar el movimiento. Entonces, cuando hablamos de la constricción, es decir, del cierre de los ojos, vemos que los dos músculos principales, van a ser el orbicular de los párpados, que es ese músculo que está con esas fibras circulares alrededor de los ojos, y el músculo corrugador superciliar, que también en algunos libros aparece como superciliar. Es ese músculo, el corrugador superciliar, que cuando se contrae, pues forma esos pliegues, esas arrugas verticales, ¿no? En el entrecejo, ¿no? Cuando hacemos eso, fruncimos el ceño o arrugamos, pues se forman esos pliegues verticales, como digo. Después los dilatadores, dentro de los dilatadores que son los que abren los ojos, nos vamos a encontrar un músculo que es el músculo elevador del párpado superior, que después veremos que no tiene la misma inervación que el resto, ¿no? El músculo elevador del párpado superior, que como su nombre indica, va a elevar o retraer el párpado superior, y el occipito frontal, que tiene dos vientres musculares, como bien sabéis, uno en la frente y otro en la parte occipital, y está unido con una fascia, ¿no? La fascia epicraneal o galea aponeurótica. Entonces, si nosotros le pedimos después, como veremos,
que abra los ojos o arruga la frente, pues lo que estamos haciendo es evaluar estos músculos. Por eso, insisto en repasar un poco, ya sé que lo habéis visto en anatomía, pero es bueno pues agrupar y ver las funciones que realizan conjuntamente. Por eso, si nosotros queremos realizar el, una función sinérgica como es la fusión palpebral forzada, es decir, pedirle que cierre los ojos fuerte, cerrar los ojos fuertemente, lo que estaremos evaluando será el orbicular de los párpados y el corrugador superciliar. Si yo pidiera que cerrara los ojos suaves, pues entonces tendríamos que el que estamos pidiendo que se contraiga es el orbicular de los párpados. Claro, si no hay una aparición de esos pliegues verticales, pues el corrugador superciliar no estará actuando. Entonces, si le pido, como digo, que cierre los ojos suave, solamente será orbicular de los párpados. Si le pido que cierre los ojos fuerte, estaré evaluando los dos músculos. También, si nosotros le pedimos que, como función sinérgica, la elevación palpebral forzada, es decir, que abra los ojos todo lo que pueda, arrugando la frente, pues entonces evaluaremos los dos, el músculo elevador del párpado superior y el occipito frontal. Si yo le pido que abra los ojos sin arrugar la frente, sin abrir lo máximo los ojos, pues entonces estaré pidiendo la contracción del elevador del párpado superior. Mandando las dos tareas, los dos movimientos, podemos discernir si hay dificultad en uno de ellos, qué músculo puede estar afectado. Cuando en segundo lugar vemos los músculos que están alrededor de la nariz, los músculos que están alrededor de la nariz, sigo la misma nomenclatura. Hablamos de la constricción y la dilatación. Constricción, el cierre. Claro, nosotros cuando hablamos de la nariz, muy poquitos músculos, por no decir que casi ni un músculo, porque es una porción de un músculo, es el que va a cerrar la nariz, porque la nariz está diseñada para que yo pueda coger aire, para que yo pueda oxigenarme. Entonces, va a haber muchos más músculos que busquen la apertura de esa nariz, de esas fosas nasales, de esas narinas, eh, en, en contraposición con una porción de un músculo que cierra. Claro, por supuesto, no vamos a ser capaces con esa porción de ese músculo de cerrar las fosas nasales de manera eficaz, ¿no? Porque, claro, estamos diseñados para coger aire y coger aire y soltarlo. Entonces, como constricción, como cierre de las fosas nasales, se encarga el músculo nasal, concretamente la porción transversa, que está tapizando esa parte del tabique nasal, la parte lateral. También en algunos libros aparece como músculo transverso. Yo os pongo los dos nombres por si acaso para que nadie se equivoque de músculo. En cambio, los músculos dilatadores tenemos que está la otra porción del músculo nasal, que es la porción alar. Después tenemos el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, que tiene labio superior y ala de la nariz. Y también tenemos el músculo procero, que también es conocido como el piramidal de la nariz. El músculo procero es un músculo que está justo en el centro, por encima del tabique nasal, y forma esas arrugas horizontales. Cuando arrugamos la nariz, cuando hacemos el gesto de oler algo así como si oliera mal, pues es el músculo que hace ese pliegue horizontal. El- Cuando nosotros queremos evaluar la función enérgica, lo que le vamos a pedir es que, o queremos ver si es capaz de realizar la dilatación forzada de las narinas, es decir, abrir la nariz todo lo que se pueda, esas aletas de la nariz, y la elevación del tercio medio del labio superior, es decir, levantar, no sonreír, sino levantar la parte media del labio superior. Cuando pedimos esto, cuando hace ese movimiento, lo que intervienen son el nasal porcionalar, el elevador del labio superior y del ala de la nariz y el músculo procero, es decir, los que hemos dicho que eran los dilatadores. Por eso es una manera de pedir el movimiento para evaluar todos esos músculos cuando trabajan de manera conjunta. En tercer lugar, en los músculos que están alrededor de la boca, también vamos a agruparlos en los constrictores y los dilatadores. Entonces tenemos los constrictores, que son los que cierran la boca. Vamos a ver que tenemos dos principalmente,
que es el músculo orbicular de los labios, que tiene dos porciones, una porción labial, que sería la parte roja, la parte roja de los labios, la parte más coloreada de los labios, y la porción marginal, que sería la parte alrededor, alrededor de de la parte coloreada de los labios, donde estaría el bigote, ¿no? y la parte de abajo. Tendríamos también un segundo músculo, que es el músculo mentoniano, que si recordáis era ese músculo que tenía forma de V, que iba desde las encías de como si fueran las encías de los colmillos de la parte de abajo, de la mandíbula, hacia la punta de la barbilla, ¿no? El mentoniano, que va a tener una acción de cierre de la boca. Entonces, si queremos evaluar de manera sinérgica estos dos músculos, pues vamos a pedir que realice una máxima protrusión bilabial forzada, es decir, sacar los labios todo lo que pueda, como si fuera a dar un beso, ¿no? Como si fuera a dar un beso con toda la fuerza que pueda. Si hacemos este movimiento, esta protrusión bilabial forzada, aparece la función de los dos. Si le pedimos que cierren la boca solamente, ahí estaríamos evaluando el orbicular de los labios. Entonces, cuando hay una contracción, tenemos que evaluar o visionar esa contracción que se produce en la barbilla cuando se producen estos movimientos. Hay veces que tenemos una debilidad, como veremos después, en el orbicular de los labios, que puede generar una contracción excesiva del mentoniano, que como vemos en el caso clínico, pues es una de los objetivos, ¿no?, del tratamiento, que es disminuir el tono de ese músculo mentoniano. Digo, siempre voy enlazando con lo que vemos en el caso clínico también. En cuanto a los dilatadores, vamos a tener muchos músculos que se van a encargar de dilatar, es decir, de abrir la boca. Debemos tener en cuenta que para abrir la boca tienen que suceder tres cosas: que el labio superior se vaya hacia arriba, que las comisuras de la boca, es decir, los laterales de la boca, se vayan hacia los extremos, y también que el labio inferior se vaya hacia abajo. Es decir, el labio superior se vaya hacia arriba, las comisuras se vayan hacia los lados y el labio inferior hacia abajo. Por eso vamos a tener muchos músculos. En primer lugar, vemos los músculos que se van a llevar el labio superior hacia arriba. Mirad, uno que ya hemos citado antes. Aquí os pongo el orden diferente, pero es el mismo músculo. Aquí os pongo el elevador del ala de la nariz y del labio superior. Podría ser del labio superior y del ala de la nariz. Es el mismo músculo. También tenemos un músculo que es el elevador del labio superior. El elevador del ángulo de la boca. Si os fijáis, hay un elevador del labio superior y del ala de la nariz. Después hay uno que no tiene ala, no tiene ala de la nariz, que está subiendo el labio superior, que estará en la parte, irá hacia la línea media, más o menos. Y después tenemos el elevador del ángulo de la boca, que también es llamado el canino. Va hacia el ángulo, por lo tanto irá cerca de las comisuras. Después tenemos los cigomáticos, que como sabéis hay dos: cigomático menor y también tendríamos el cigomático mayor. Que cigomático menor va hacia la parte, al tercio medio del labio superior, es decir, llega a insertarse en el labio superior, y el cigomático mayor llega en la región de las comisuras. Y estos serían los músculos que están elevando el labio superior, los que se llevan el labio hacia arriba. Hay un músculo, principalmente, que es el que va a llevar las comisuras hacia afuera, que va a ser el músculo risorio, que es ese músculo que hace como función una sonrisa horizontal, con los labios pegados, esa sonrisa que es un poco falsa, ¿no?, que vemos en demasiados políticos, ¿no?, esa sonrisa con los labios pegados y poco sincera, ¿no? Después tenemos los músculos que deprimen o bajan el labio inferior. Como vemos el músculo depresor del ángulo de la boca, fijaros, va al ángulo de la boca, también se le llama músculo triangular. Y tenemos el músculo depresor del labio inferior, que es el llamado el cuadrado. Fijaros que antes teníamos un elevador del labio superior y del ala de la nariz. Después teníamos un elevador del labio superior y aquí tenemos un depresor del labio inferior. Antes teníamos un elevador del ángulo de la boca y aquí tenemos un depresor del ángulo de la boca. Y que hay una compensación. Claro, los cigomáticos solamente están arriba, no hay ninguno abajo.
pero tendríamos el músculo platisma, ¿no? El platisma o cutáneo, músculo cutáneo del cuello, que es el que está tapizando toda esa parte anterior del cuello. Estos son los que van a colaborar para descender el labio inferior. Si buscáramos una función sinérgica, le pediríamos que la elevación del labio superior, ¿no? O el desplazamiento superolateral del ángulo de la boca, es decir, que sonría. Cuando decimos desplazamiento superolateral, es decir, que las comisuras vayan hacia arriba y hacia afuera. Si le pedimos que sonría, una sonrisa amplia, estaremos evaluando todos estos músculos que vemos, el elevador de la nariz y del labio superior, o del labio superior y de la nariz, ya sabéis, es el mismo. El elevador del labio superior, el músculo elevador del ángulo de la boca, el cigomático menor, cigomático mayor y el risorio. Si le pidiéramos una sonrisa amplia. Claro que, por supuesto, podríamos hacer ciertos movimientos para determinados músculos, pero aquí vemos la función sinérgica. En cambio, si queremos evaluar los que bajan el labio inferior, le pedimos que realice una depresión forzada de los ángulos de la boca, y como si estuviéramos tristes llevando las comisuras hacia abajo, incluso llevando a eversión el labio inferior, es decir, que se viera la parte interna del labio. Con eso lo que evaluamos es el depresor del ángulo de la boca, el mentoniano, porque va a estar ayudando también, aunque parezca mentira, porque tiene que tensar, ¿no? Tensar la región de la barbilla, el depresor del labio inferior y el platisma. Aunque os he dicho que el mentoniano participaba en el cierre, pero cuando hacemos la depresión de los ángulos de la boca, participa elevando la punta de la barbilla hacia arriba. Por eso también participa y es evaluable en esta función sinérgica. Eh, una vez vistos los movimientos que realizan de manera sinérgica los diferentes músculos con sus funciones principales, no, por supuesto que no voy a entrar en orígenes, inserción. Siempre, como digo, tenéis los vídeos en mi canal de YouTube, podéis ver los músculos de la cara, origen, inserción, etcétera, etcétera. Los podéis ver para repasar las veces que queráis, además del resto de músculos del cuerpo que tengo puestos ahí. Podéis repasarlo las veces que queráis. Y ahí tenéis un apoyo, por si acaso tenéis en algún momento alguna duda cuando estéis tratando pacientes sobre lo que hacía este músculo o tal otro, ¿no? Estos músculos que hemos visto están todos inervados por el facial menos uno. Como os pongo aquí, el nervio facial inerva los músculos de la mímica, que son los que hemos visto, a excepción del músculo elevador del párpado superior. El que, como decíamos, era el que hacía que abriéramos los ojos, ¿no? Que pudiéramos abrir los ojos. Y este músculo está inervado por el nervio oculomotor, por el nervio oculomotor. El, que, como bien sabéis, es el tercer nervio encefálico. El oculomotor, eh, por tanto, no estará afectado si hay una parálisis facial. Si hay una parálisis facial, no estará afectado. Entonces, imaginaros que hay una lesión que afecta al nervio facial y están todos los músculos que he citado, están todos afectados, menos el elevador del párpado superior. Por eso, cuando hay un signo, que cuando hay una parálisis facial y le pedimos que cierre el ojo, hay veces que el párpado se queda abierto. Y entonces se ve incluso el globo ocular blanco, porque el globo ocular se gira hacia arriba y observamos que el ojo no se cierra del todo por esto mismo, porque el elevador del párpado superior está trabajando, porque no ha tenido ninguna lesión. Entonces, como no tiene sus antagonistas, sigue haciendo su función y se queda el párpado abierto. Y eso es un problema porque después puede pasar que se queda seco el globo ocular, hay que hidratarlo, el oftalmólogo tiene que tener un cuidado especial de este ojo, ¿no? En los pacientes que tienen parálisis facial periférica, como veremos ahora. La etiología de esta parálisis facial, esto lo habéis visto, pero simplemente es un recordatorio de que puede ser de origen central, por ejemplo, un ictus o un accidente cerebrovascular, como os pongo aquí, ACV es accidente cerebrovascular, que también lo llamamos ictus, que puede ser una lesión de origen hemorrágico o de origen isquémico,
y que afecta pues, la zona caudal de la corteza que llamamos precentral, que está en la corteza precentral, la corteza motora, lo que está justo por delante del surco central. También puede haber zonas subcorticales. Ahora vamos a especificar todo esto. También puede haber otras etiologías. Aquí os pongo, yo esto, pues yo no os lo voy a preguntar, simplemente es para que sepáis que puede haber, ser por una otitis media aguda o por un síndrome de Guillain-Barré que, como sabéis, afecta a los nervios periféricos, entre los cuales puede estar el nervio facial, o una osteomielitis, todas las itis, como veis, osteomielitis, mastoiditis, meningitis, encefalitis, poliomielitis, parotiditis, todas las inflamaciones que esa inflamación pueda comprimir el nervio facial en su recorrido. Como sabemos que pasa a través de la parótida, si hay una parotiditis, pues entonces si hay una inflamación de la parótida puede comprimir el nervio y generar eh, una, una parálisis facial. O, por ejemplo, un herpes simple o un herpes zóster donde se ve afectada una rama nerviosa, si afecta directamente al nervio facial, pues dará sintomatología. Entonces depende de la localización de esa inflamación o de virus, ¿no? Que no deja de ser un herpes zóster, pues vemos que puede afectar a una zona u otra. También podemos tener que puede ser traumática por una fractura de cráneo o una intervención quirúrgica donde haya una sección parcial o total de ese nervio facial. O también por una patología metabólica como es la osteopetrosis, es decir, que hay una producción excesiva de hueso. Y si esa producción excesiva de hueso, esta zona del facial y erosiona o daña el facial, pues dará esa sintomatología. Al igual si hubiera una causa neoplásica, por ejemplo, la presencia de un tumor localizado en el recorrido del facial que comprima ese nervio facial, pues nos podrá dar esa sintomatología. Hay veces que quitando el problema después ya no quedan síntomas, pero hay veces que la inflamación que puede ser que dañe más profundamente ese nervio. Al igual que enfermedades sistémicas como el lupus o la leucemia, porque claro, puede afectar a una zona amplia, por ejemplo, en la zona de la cara, afectando a esa inervación generada por el nervio facial. Y las idiopáticas, que se le llama la parálisis de Bell, que es, además del signo de Bell, que he comentado antes de que se queda el ojo abierto, las idiopáticas pueden ser también, cuando decimos idiopáticas es que no se sabe el origen, ¿no? Se produce la parálisis, pero realmente no se sabe por qué sucede. La parálisis de Bell es la que diríamos es la puramente periférica. Y es verdad que también se pueden producir otros orígenes, como por ejemplo el que le dicen una parálisis ad frigore. Ad frigore es cuando da directamente el aire frío, principalmente, a nivel de la cara. Por eso tened cuidado. Yo siempre digo que hay que tener cuidado cuando uno baja la ventanilla del coche o cuando uno se pone el aire acondicionado directamente a la cara. Hay que tener cuidado porque hay veces, yo he conocido varios casos de personas que han tenido parálisis facial después de un viaje donde le estaba dando el aire directamente en la cara o que le estaba dando el chorro del aire acondicionado del coche directamente en la cara y después hubo una parálisis. No se sabe muy bien el motivo por el cual se produce, pero es verdad que se produce, por tanto tened especial cuidado con esto. El, Como simple recordatorio, recordad que el nervio facial tenía tres núcleos. Tiene un componente motor, un componente parasimpático y otro componente sensitivo. Hay tres núcleos en el tronco del encéfalo que están relacionados con el facial. Tenemos un núcleo motor del facial, sabéis que es el séptimo, el nervio encefálico. Después un parasimpático donde tenemos dos núcleos, que es el núcleo salival superior y el lagrimal, aunque esto sea una subdivisión de este salival superior. Y el núcleo sensitivo, que es el núcleo del fascículo solitario o el núcleo solitario. Ese sería el núcleo sensitivo, simplemente como recordar. En cuanto a comprender qué es lo que nos encontramos cuando hay una lesión facial periférica o central, vamos a entender primero cómo está organizada esa vía del séptimo nervio encefálico, lo que llamaríamos la vía corticonuclear.
Aquí estamos viendo en el dibujo la corteza cerebral, os lo he pintado en rojo porque es la corteza motora. Sabéis que siempre os digo que normalmente la representación en colores en los libros se suele simbolizar las vías motoras con color rojo y las vías sensitivas con color azul. Normalmente, por eso os pongo aquí la corteza, ahí vemos el homúnculo de Peml que describió. Vemos que en la parte lateral donde está esa cara es donde estaría la representación a nivel cortical de las neuronas que van a enviar las fibras motoras, ¿no? Desde la corteza a un lugar que os he puesto como dos circulitos así partidos por la mitad, que parecen dos cápsulas, dos pastillas. Eso es el núcleo motor del facial. Vemos que está el núcleo motor del facial del lado derecho, del lado izquierdo, y vemos que está dividido. Hay una parte superior y una parte inferior del núcleo motor del facial. Todo ello, los dos son núcleos motores del facial. Entonces vamos a ver cómo está organizado esta vía, porque después nos va a condicionar la sintomatología que vamos a tener. Fijaros, desde la corteza motora, como digo, desde la corteza motora, de un lado, va a salir neurona que va a llegar a la parte superior del núcleo motor del facial, del mismo lado y del lado contrario. Como vemos, aquí hay una neurona que sale desde la corteza y va a llegar hasta la parte superior del núcleo motor del facial, del mismo lado y del contrario. Eso, por supuesto, pasará también en el otro lado. Tendremos otra neurona que saldrá desde esa región y llegará hasta la parte superior del núcleo facial, del mismo lado y del lado contrario. Por eso, en la parte superior del núcleo del facial tenemos esa doble inervación. Tenemos una de un lado y otra del otro. ¿Vale? De momento yo os lo pongo esa neurona roja. Ahora os pongo una neurona naranja para diferenciarla. Sería roja también porque es motora, pero la pongo naranja para que vemos la diferencia. Vemos que después de otra zona de la cara, vemos que sale esa neurona naranja y se va a cruzar al lado contrario y va a llegar a la parte inferior del núcleo motor del facial. Desde la corteza derecha, en este caso la que tenéis a la de la pantalla, va a cruzarse al lado izquierdo y llega hasta la parte inferior del núcleo motor del facial. Lo mismo pasará con otra neurona que esté en el otro lado. Vemos que va a cruzarse al lado contrario, se cruza al lado contrario y llega a la parte inferior del núcleo motor del facial. ¿Vale? Entonces tenemos que la roja, los dos, del mismo lado y al lado contrario, y la naranja solamente llega al lado contrario de la parte de abajo. Si llevamos el dibujo, lo movemos hacia arriba, estamos con lo mismo. Y ahora vemos la imagen de los músculos de la cara. Vamos a ver desde el núcleo motor, desde el núcleo motor del facial, va a salir otra neurona, una segunda neurona. Y vemos que esa neurona, desde la parte superior del núcleo motor del facial, va a llegar a los músculos de la parte superior de la cara, tanto de un lado como del otro. Vemos que va a llegar principalmente al músculo occipitofrontal y al músculo orbicular de los párpados. Como digo, desde la parte superior del núcleo motor del facial hay una segunda neurona, ahí es donde está el cuerpo de la segunda neurona, que va a bajar ya de manera homolateral, ahí ya no se cruza más, baja de manera homolateral y va a llegar hasta los músculos de la parte superior de la cara, es decir, desde la parte superior del núcleo motor a la parte superior de la cara, ¿no? Tiene su lógica, ¿no? Y después vemos que desde la parte inferior del núcleo motor del facial va a llegar al resto de músculos. Antes hemos dicho el occipito frontal y el orbicular de los párpados y ahora vemos el resto de los músculos. Es decir, desde la parte inferior del núcleo motor del facial llega a la parte inferior de la cara, al resto de los músculos de la cara. ¿Vale? Esto sería la organización de la vía del facial, ¿no? La vía córtico-nuclear, porque va desde la corteza hasta el núcleo y después desde el núcleo hacia los músculos, ¿no? Bien, entonces vamos a ver qué sucede cuando hay una lesión, ¿no? Cuando hay una parálisis facial.
Y vemos que hay dos tipos, parálisis facial central y periférica. Empezamos por la central primero. Cuando hay una parálisis facial central y para que sea categorizada como central, la lesión tiene que estar localizada en dos puntos muy concretos. En uno, que es la corteza, para ser considerado como central, la lesión estará focalizada y localizada en la corteza, concretamente aquí os pongo el área 4 de Brodmann, o en el tracto córtico-nuclear. En el tracto córtico-nuclear. Ahora veremos el dibujo y lo veréis más fácil. Entonces, el tracto córtico-nuclear no es otra cosa que la neurona primera que hemos dibujado, esa neurona que salía desde la corteza y llegaba al núcleo. Ese es el tracto córtico-nuclear. Lo nuclear hace referencia al núcleo motor del facial, ¿no? Entonces, la conexión entre la corteza y esa neurona, esa primera neurona, esa motoneurona superior, como lo queramos llamar, ¿no? Eso es lesión central, si está lesionada. Entonces, fijaros, en este dibujo que teníamos antes, tenemos, si se produce una lesión central, el daño está aquí arriba, en la corteza, como os he dicho, hay una lesión en la corteza, o hay una lesión en la vía córtico-nuclear, en esa vía córtico-nuclear que os acabo de decir, esa neurona que conecta la corteza con el núcleo. No digo el núcleo, digo la vía córtico-nuclear. Si se produce esa lesión en esos dos puntos, ¿qué va a suceder? Porque estas neuronas, fijaros cómo han desaparecido. Entonces ya no están. Ha habido lesión o en la corteza o en el tracto córtico-nuclear y entonces las hemos perdido. Y vemos aquí lo que nos queda, ¿no? Lo que nos queda es lo que nos queda. De este lado, del lado izquierdo, en este caso de la imagen, no hay nada. Entonces vamos a ver qué es lo que nos queda y qué sintomatología nos va a producir. Fijaros que en la parte de arriba del núcleo motor del facial hay dos que llegan del lado derecho y en la del lado izquierdo, la parte inferior, sí que hay algo, pero en la otra no hay. Si subimos el dibujo otra vez igual, fijaros, vamos a trazar las segundas neuronas que siguen conectadas. Fijaros que las neuronas rojas no van a tener problema, sí que pueden tener un déficit a lo mejor, pero no van a tener problema porque les está llegando la inervación del lado no afectado. Por tanto, los músculos occipitofrontal y el orbicular de los párpados pues no van a tener afectación, no van a tener afectación. Eso es un buen síntoma para determinadas cosas, ¿no? Pero claro, aquí vemos la parte inferior del núcleo, que solamente hay neurona en uno de los lados. Entonces dibujamos la que nos queda libre, que es esa neurona que sale desde la parte inferior del lado izquierdo. Por tanto, esa parte de la musculatura sí que va a tener inervación. Pero aquí os pongo empleado toda la musculatura que no tendrá inervación, que habremos perdido la inervación por esa lesión central. Por eso, cuando hay una lesión central, podemos decir que existe una afectación de la hemicara inferior contralateral. Teníamos la lesión en la parte izquierda de la pantalla, ¿os acordáis? Y vemos que la afectación está en el lado contrario y en la parte de abajo. Entendemos entonces con el esquema por qué aparecen esos síntomas. Le pedimos que cierre los ojos, es capaz de cerrar los ojos. Le pedimos que arrugue la frente, es capaz de realizarlo porque tenemos la inervación mantenida, como veis en este esquema. Os lo pongo también en letra, para reforzar el conocimiento, ¿no? Vemos que os pongo que ante una parálisis facial central afecta a los músculos de la mitad inferior de la cara, contralateral a la lesión. Y también, claro, si hay una lesión en la corteza, normalmente tenemos no solamente afectación de la cara, sino que también tendremos una hemiparesia, aquí os pongo brachiocrural, contralateral a la lesión, es decir, que habrá una lesión del lado contralateral. Porque, claro, tenemos un ictus, ¿no? Tenemos un ictus y se afectará la cara, pero también el resto del cuerpo. Por eso normalmente va acompañado de una hemiparesia de todo el hemicuerpo contralateral. En segundo lugar, vamos a la parálisis facial periférica. Como os decía antes, para ser considerado una lesión facial periférica, la localización de la lesión se va a producir en dos sitios.
En el núcleo motor del facial, en el núcleo, en ese núcleo que estaba, parecía una píldora, una pastilla, o en el recorrido del nervio facial. Y el recorrido del nervio facial, pues es la segunda neurona. Es esa neurona que hemos dibujado desde el núcleo a los músculos. Es la segunda neurona motora o motoneurona inferior, o también nervio facial en este caso. Y es lo mismo, no son cosas diferentes. No son fibras diferentes o carreteras diferentes, sino que es lo mismo. Nervio facial y segunda neurona motora es lo mismo. Vamos a ir al dibujo que teníamos. Tenemos en este dibujo, como os decía, la lesión, para ser considerada lesión periférica, va a haber una lesión o en el núcleo, como veis, sale ahí el fuego, se quema, ¿no? Llevamos el dibujo hacia arriba, volvemos a ver ese fuego que quema el núcleo motor, el núcleo motor del facial. Normalmente se daña todo, claro, pues es una estructura muy pequeña, no se daña solamente la parte superior o la parte inferior. Normalmente cuando hay una lesión se daña todo. También podemos ver el nervio facial, como vemos este otro rayo, ¿no? Si hay una lesión en estos dos puntos, como veis, lo que se va a dañar es todo esto que desaparece. Fijaros cómo se cae todo y aparece, se va toda la información de ese lado, de toda la musculatura de ese lado. Entonces, si hay una lesión en el núcleo o en el nervio facial, se afectan todos los músculos de ese mismo lado. ¿Entendemos? Como he dicho, lesión central era la hemicara inferior contralateral. Y cuando hay una lesión en el facial o en el núcleo motor del facial, se afecta toda la hemicara homolateral del mismo lado. Por eso el tratamiento, esto debemos tenerlo muy claro, porque el tratamiento va a ser diferente. Como vemos en el caso clínico, vemos todos los músculos, pero cuando tenemos una lesión central, pues insistiremos en los músculos que tengan más afectados, ¿no? ¿Entiende? Aquí os lo pongo en letra para que no tengamos duda. La parálisis facial periférica afecta a los músculos de la mímica de la mitad de la cara ipsilateral a la lesión. Pero es interesante que sepamos por qué, no solamente memorizarlo, sino saber por qué, cómo está organizado el sistema nervioso, la neuroanatomía, para que nos ayude a explorar correctamente. Y también va a afectar a los músculos que están inervados también por el facial, que son el estiloioideo y el vientre posterior del digástrico. Estiloioideo y el vientre posterior del digástrico, que están inervados por el facial. Esto es importante, como decimos, el estiloioideo y el vientre posterior del digástrico son músculos que van a llevar el ioides hacia arriba y hacia atrás. Claro, en los mecanismos de deglución necesitamos que el ioides vaya primero hacia abajo y hacia adelante, después se vaya hacia arriba y hacia atrás. Por eso tenemos dificultad también en la deglución. Porque hay veces que decimos, no, es que se ha afectado el facial y vamos a tener solamente afectación de la expresión de la cara. No, también tenemos dificultad en la deglución. Ahí puede haber no llega a haber una disfagia severa, pero sí que puede haber una alteración del movimiento de ese ioides en la deglución. Claro, cuando tenemos estos síntomas, sabemos que se puede afectar una parte de la cara o toda la hemicara. Nosotros vamos a tener que observar, ¿no? Observar, evaluar a nuestros pacientes para saber en dónde tenemos que insistir en el tratamiento. Claro, tenemos que determinar asimetrías faciales. Por ejemplo, es una imagen modificada, ¿no? No es un caso real, sino es una imagen modificada para hacerla más visible, ¿no? Cuando determinamos las asimetrías, nos tenemos que fijar primero en la frente, ¿no? Normalmente, si hay una afectación de toda la hemicara, veremos que hay una pérdida de las arrugas de la zona frontal, es decir, que se borran los pliegues de la frente, es decir, que no vamos a tener esas arrugas normales que tenemos por la expresión de nuestra cara. También vamos a observar un descenso de la ceja, ¿no? De las cejas, en el caso en el que se ve afectada toda mi cara, cuando tenemos una lesión periférica. Cuando tenemos una lesión periférica, si hay central, no nos encontraríamos esto, ¿no? También vamos a ver otro de los síntomas alrededor de los ojos. Nos vamos a encontrar que el párpado que tiene como una hendidura, va a estar aumentada. Tenemos un aumento de la hendidura palpebral, es decir, que va a estar como el párpado pues, estuviera caído, ¿no?
porque además también vemos que en la parte inferior del ojo va a haber un descenso del párpado inferior. Tenemos como el ojo más, como si estuviera caído, como si estuviera más grande, pero es por falta del tono de esa musculatura ocular de los párpados. En este caso sería cuando hay una parálisis periférica, insisto. En una parálisis central nosotros no nos encontraremos estos síntomas alrededor del ojo porque el orbicular de los párpados no está afectado. En este caso, lo que vemos ahora alrededor de la boca, de la nariz, ahí sí que estaría afectada en todas, ¿no? En todas las parálisis faciales. Entonces tendremos una pérdida del surco nasolabial, que es ese surco que hay entre la nariz y la comisura de los labios, que tendremos, estaría borrada porque no hay actividad muscular, entonces ese pliegue se pierde. También tenemos un descenso, una caída del ángulo de la boca o de la comisura de la boca, que vemos que se cae hacia abajo. Y también veríamos una serie de surcos que tenemos, uno de ellos debajo de la nariz, justo debajo de la nariz, que es el surco subnasal. Vamos, que tenemos una desviación, normalmente lo tenemos vertical. En este caso, pues se va a desviar hacia la parte del músculo que se mueve. En este caso, en la imagen, se iría hacia el lado derecho. Entonces, habría una desviación hacia el lado derecho, porque en la musculatura, en este caso, el orbicular de los labios, no está actuando correctamente en ese lado donde hay una parálisis. Al igual que podemos observar también el, el surco que está por debajo de los labios o por encima del mentón, que se llama el surco mentolabial, también está oblicuo, ¿no? Ese surco que tenemos por encima del mentón estará caído, estará descendido en la zona donde hay una parálisis. Entonces, simplemente observando la cara nos va a indicar pues qué músculos pueden estar más dañados o más afectados. También debemos observar las funciones, por ejemplo, la succión en el caso de los lactantes o de la masticación, si realiza bien correctamente la masticación o la deglución. Por supuesto que esto en colaboración estrechísima, porque son los que lo realizan de manera más directa con los logópedas, pero debemos conocer esto para hacer un trabajo multidisciplinar que es un trabajo muy enriquecedor realizado por los profesionales, ¿no? Y también tenemos que cuantificar la actividad de los músculos de la mímica. Y porque nosotros tenemos que pedirle ciertos movimientos para saber si es capaz de realizar esos movimientos o no. Entonces, para cuantificar, por ejemplo, hay una escala muy sencilla que se puede utilizar estos niveles que os pongo aquí, nivel 1, 2, 3, 4, o podemos simbolizarlo en un dibujo de una cara, pues con un más, más, menos más y menos. Por ejemplo, a la función normal le pondríamos un más, el déficit en la función, es decir, pero puede desarrollarse con cooperación de otros músculos, es decir, que el músculo está débil, pero intenta compensarlo con otros músculos que puede mover. Entonces tenemos en esa zona, pondríamos un más menos. Cuando tenemos una mínima actividad contráctil, pero que no es suficiente para hacer la función, pondríamos un menos más. Y cuando tenemos ausencia total de actividad, pues un menos. Y claro, aquí es donde vamos a pedirle, ¿os acordáis al principio de la clase que os decía las funciones sinérgicas? Para saber los músculos, que os he dicho los músculos que realizaba cada uno, pues esos son los movimientos que vamos a pedirle. Por ejemplo, le pedimos que abra los ojos suave o que abra los ojos arrugando la frente. Y tenemos que ponerle la puntuación esta, que cuantificamos, si lo hace, pues le ponemos un más. Le pedimos que cierre los ojos suave, que cierre los ojos fuerte, que arrugue la nariz, que sonría, que sonría con los labios pegados, que lleve los ángulos de la boca hacia abajo. Todos esos movimientos, esas funciones sinérgicas, esos son los movimientos que tenemos que pedirle y de esa manera pues vamos a poder evaluar si los músculos están actuando correctamente o no. Entonces, esto es unión con lo que hemos visto al principio de la clase. También en esa evaluación clínica, nosotros tenemos que fijarnos si existe presencia de contracciones involuntarias, es decir, al hacer un movimiento que aparecen movimientos en zonas que no debería. Si yo, por ejemplo, le pido que cierre los ojos y aparece un movimiento en la boca, no es normal, ¿no? Pero tenemos que ver si aparecen estos movimientos involuntarios, tenemos que normalizarlos, ¿no? Tenemos que
realizar un tratamiento para que eso no se produzca. Como digo, siempre con la ayuda y con la colaboración estrecha en el equipo profesional con el logopeda, ¿no? También tenemos que observar si hay trastornos auditivos y o vestibulares, porque sabemos que salen juntos del cráneo el nervio facial y el octavo nervio encefálico, que es el vestíbulo coclear. Entonces, si hay problemas auditivos y vestibulares, o por ejemplo el número 7, la hiperacusia, pues vemos que algo que esté comprimiendo los dos nervios en su salida a través del cráneo. También puede haber una disminución tenemos que observar si hay disminución de la secreción lacrimal o salival, porque esto nos indicaría que está afectada la parte parasimpática del facial. Sabemos que el parasimpático va a estar implicado en la producción de la lágrima y también en la producción de saliva en sus dos ramas, ¿no? Esto es sobre todo para saber, a través de la evaluación, si tenemos otros nervios dañados o si tenemos algunas otras partes del nervio dañado. Solamente para terminar, una cosa curiosa que os quería decir. Vamos a ver, nosotros cuando pedimos movimientos voluntarios a nuestros pacientes, estaríamos hablando de la parte del esquema que os pongo a la izquierda. Os pongo movimiento voluntario, ¿no? Os pongo proyecciones piramidales, entre comillas. Esa es la nomenclatura que se ha utilizado muchas veces y algunos la siguen utilizando. Pero bueno, pongo para que sepamos de qué hablamos. Esas proyecciones córtico-nucleares y después al facial. Entonces, las proyecciones descendentes, ¿no? Las proyecciones descendentes desde la corteza hasta el núcleo facial, es decir, el tronco del encéfalo, podemos realizar un movimiento voluntario. Entonces, si se ve afectada esa parte, pues vamos a tener una dificultad para hacer el movimiento voluntario, ¿no? Yo le pido que haga un movimiento y no es capaz de hacerlo. Pero tenemos también que hay en la parte de la derecha del esquema os pongo sistemas neurales para la expresión emocional. Pone proyecciones extrapirales descendentes desde el encéfalo anterior, medial y el hipotálamo. ¿Y esto qué es? Pues esto es que la expresión de nuestra cara puede estar condicionada no por la corteza, sino por las emociones, ¿no? Yo he observado muchas veces que pacientes que a lo mejor no son capaces de mover voluntariamente los músculos de la cara, cuando le cuentas un chiste o le haces reír, se ríen, ¿no? Y hacen el movimiento de la musculatura. Dicen, pero ¿cómo puede ser que lo muevan si no es capaz de hacerlo de manera voluntaria? Por eso existen dos circuitos, ¿no? Eh, por eso es interesante que sepamos chistes también para que nuestros pacientes se rían y activen la musculatura de manera inconsciente. No solo hay que trabajar de manera voluntaria, sino también hay que trabajar esa musculatura con ese componente a través de las emociones, ¿no? Por eso hay que pues hablar con los pacientes, que sean capaces de sonreír, de contarle historias que te pasan. Es decir, que no pasa nada por contar cosas graciosas para que puedan reírse. Es incluso terapéutico, no solo por la risoterapia, sino también porque activa los músculos de otra manera que sea de manera voluntaria. Por eso podemos activar esos músculos a través de esas dos vías, haciéndolo voluntario o haciéndolo como reacción emocional, una reacción emocional. Y con esto hemos visto este tema de parálisis facial central y periférica, entendiendo cuáles son los síntomas que nos vamos a encontrar, y también es complementado este tema con lo que estamos viendo en el caso clínico, con ese abordaje del tratamiento que os he propuesto a través del concepto de Juan Brondo, que también os cité también en los temas de la asignatura del año pasado. Entonces, comprendiendo cómo se produce esa parálisis y que tiene afectado, así podemos focalizar mucho mejor qué es lo que tenemos que hacer, qué ejercicios tenemos que hacer, y esos ejercicios que grabasteis, ¿no? el año pasado con todas esas expresiones faciales, pues también nos pueden ayudar a saber qué movimiento le debemos pedir a nuestros pacientes.